Antes que nada, quería agradecer porque muchas personas estuvieron pendientes de mí. Tuve un cuadro respiratorio bastante interesante. No obstante, hay personas muy cercanas que me trajeron incluso hasta un producto llamado Inmunocal, perdón. Este, Mi padre estuvo pendiente de mí, mi familia en general. Bueno, Eh, hay una cuestión muy interesante de todo esto. Hablábamos de la proyección y lo importante de todo, de lo que viene siendo la sombra colectiva. Una de las situaciones más importantes es que si reconocemos que, si reconocemos que la dualidad es donde nos encontramos actualmente, la sombra nos ha rodeado y que la sombra nos ha rodeado con la ilusión o su neblina de ilusión, tenemos muy en cuenta de que lo más importante es la escinsión del yo. La escisión del yo, perdón. La escisión yoica es un estado presicótico que viene siendo ya, aparte de estar escindido como tal el yo, viene a generar alteraciones psíquicas en las demás estructuras como si fuera las estructuras o la topología o topografía mental como la estructuraría el padre del psicoanálisis que es Sigmund Freud. Viene siendo que tanto el inconsciente viene a tomar al consciente y lo hace y no hay un filtro o la barrera preconsciente se altera. Entonces el yo, el ello, el super yo, todo se encuentra entremezclado. Eso es algo de principios freudianos que se pueden aplicar dentro de los junguianos, aunque son dos cosas totalmente diferentes. Pero para poder analizar una cosa, pudiésemos tomar de la otra. ¿Qué ocurre? Lo inconsciente puede parecernos algo cada vez más amorfo, un oscuro caos de impulsos, instintos secretos y tabúes que se encuentran entremezclados. Pero podemos separar esto y verificar las diferentes tendencias, como es el caso de cuando nosotros en nuestra vida tenemos secretos sobre lo que hacemos, cuando nosotros albergamos un sentido de culpa y de vergüenza, porque nos avergüenza los errores y nos sentimos culpables de nuestras imperfecciones. Cuando criticamos nuestro día a día o criticamos el día a día de los demás, es una forma también de cómo tener la sombra dentro de sí y también manifestar escinsiones yoicas o situaciones particulares que pueden degenerarse en escinsión yoica. También el hecho de que necesitamos culpar a alguien. Esto no es culpa mía, sino que es culpa de la persona que tengo más cercana a mi lado o la persona que tiene un ligero acercamiento, o si por ejemplo hay alguien que nos debe o hay alguien que tiene un problema amoroso con nosotros, es culpa de esa persona. O sea, estamos proyectando al máximo y estamos generando, estamos estamos desplazando sentimientos negativos hacia una persona, proyectándolo. Quise decir proyectar. Cuando no tenemos en cuenta nuestros propios defectos, criticamos a los demás. Intentamos explicar una situación muy a lo que me refería sin entender la dualidad, principio dual, ni el principio de la forma en cómo podemos vivir bajo la neblina de la ilusión, sino que precisamente utilizamos esa sensación de que somos los buenos y los que están en contra de nosotros o los que no nos dan la razón son los malos. Entonces tenemos esa categorización de lo diabólico y lo divino dentro de nosotros mismos. Entonces no nos damos cuenta que existe esa lucha y lo que hay es que armonizarla, en vez de seguir alimentando esa lucha. Porque de tanta
de ser inconsciente, lo peor del inconsciente es ser inconsciente. ¿Ok? Entonces, el individuo se puede tornar muy inconsciente en controlar sus propios sentimientos y sus propios impulsos. Cuando nos separamos de los demás, porque obviamente, reiteramos, esto no es mío, esto es de otra gente, esto es culpa de otra persona y me aíslo. Me torno como una pequeña isla y trato entonces de que nadie me haga daño y nadie puede entrar a esa isla. Como venimos reflejando en los anteriores ejemplos, las personas solas son, así tomen el medicamento que tomen, así hagan lo que hagan, su sistema inmunológico va a estar bajo, defensas bajas, alteraciones importantes que pueden llevar a casos muy difíciles de poder controlar desde el punto de vista médico, lo cual es lamentable. Cuando luchamos hasta el máximo por alejarnos de todo pecado, alejarnos del mal, porque entonces las demás personas son lo malo, y nos vemos a nosotros mismos que estamos cometiendo algún tipo de situación que no es tan adecuada. Entonces, es lo que nosotros realmente estamos alimentando nuestra propia creación, porque somos los propios creadores de nuestra ilusión. Entonces, lo importante es revelar el proceso que está generando la sombra y, en ese caso, darle conciencia a ese momento, a esa alimentación de la sombra y reducir su poder. Entonces, lo más probable es que esa espiral invertida nos lleve a lo que es el aislamiento y la negación. No, esto no es así. Entonces, hay muchas formas de cómo salir al paso a todo esto, que es dejando de proyectar, desapegarse y desprenderse, no criticarse y reconstruir su cuerpo emocional. Una de las cosas cuando nos dejamos de proyectar, dejar de proyectar, por ejemplo, es no fijarnos en lo que los demás tienen mal, porque son nuestras propias debilidades. Eso es lo principal que tenemos que hacer. Es el principal método correctivo, porque al final y al caso son cosas que nos están pasando a nosotros mismos. Entonces, la premisa para curar esta parte sería: no puedo admitir lo que siento, por lo tanto imaginaré que lo sientes tú. Esa es una forma de cómo sanar esa proyección o la manera en cómo proyectamos diariamente. ¿Cómo reconocer que yo estoy proyectando? A través de la superioridad, porque debo hacer entender que soy más, pero es todo lo contrario, soy menos que menos. La injusticia, eso de que no me lo merezco, pero no analizamos si hay una causa y un efecto, si algo que hemos realizado en nuestra vida ha generado o ha formado situaciones en nuestro entorno social, económico, laboral, etc. Eso de arrogancia, esa afirmación de que soy demasiado orgulloso como para preocuparme por las cosas de los demás, es difícil, ¿no? Estará la defensiva de que alguien me está atacando, culpar a las demás personas de lo que nos ocurre internamente, idealizar o creer que una persona puede estar con nosotros solamente si se parece al héroe de nuestra vida. Es una situación bastante difícil. Tener prejuicios, porque es una de las cosas más difíciles. ¿Ok? Celos, el presentir que alguien me va a engañar, esa situación entre parejas, ¿saben? La paranoia, creer que alguien va a estar detrás de mí siempre, al menos que sea un peligro inminente. Entonces, una de las cosas más interesantes de todo esto
es que la superioridad, por ejemplo, disfraza un sentimiento de que una persona está obrando de manera inadecuada y se siente fracasado. La injusticia disfraza el sentimiento de que una persona no hace las cosas del todo bien y que debe culpar a los demás por lo que está haciendo. Deepak Chopra usa el término de que una persona que es pecadora y de que siempre debe culpar a los demás por algo. Arrogante, según Deepak Chopra, dice, él habla de que es la ira reprimida que tiene un individuo. Bueno, todos sabemos que una persona cuando está iracunda o irascible puede ser que tenga una herida de por medio, y eso es bastante importante. Estar a la defensiva, sentir de que una persona no tiene validez. Dice Deepak Chopra que una persona que que no se siente válido ante los demás se siente débil. El culpar es no más que disfrazar el sentimiento de que se tienen defectos y que se debe avergonzarse por sí mismo. El idealizar a los demás viene del principio de que una persona siente que es un niño débil y que debe ser protegido. El prejuicio disfraza el sentimiento de que eres inferior y de que mereces el rechazo. Y celos disfraza el sentimiento de desviarte de considerarte normalmente sexual. La paranoia puede ser una ansiedad abrumadora y muy consolidada. Entonces, quiero decirles lo siguiente. Son situaciones que van surgiendo con lo que es la proyección. Y una de las cosas también, diría, un ejemplo que pone Deepak Chopra es que cuando una persona le preguntó a Krishnamurti, que era un maestro espiritual en la India, muy importante para el mundo, para las creencias indostánicas, era de que alguien le preguntó: maestro, quiero la paz en el mundo, odio la guerra, ¿qué puedo hacer para aportar para la paz y acabar con la guerra? Entonces él le decía: deja de causar la guerra. Entonces él dijo: pero no estoy a favor de la guerra. Entonces, al mismo tiempo, Krishnamurti, que era una persona que dentro de su discurso, él y dentro de sus conferencias, él respondía, él decía: es que en tu interior se halla la causa de toda guerra. Es tu violencia oculta y negada la que desencadena todo tipo de guerras. Tanto si se tratará de una guerra en tu hogar o si es en tu contra, o es contra miembros de tu propia sociedad. Entonces, no estás en el mundo está en ti. Quiero comentarles lo siguiente: la negación tiene mucha fuerza en el proceso analítico. Cuando se idealiza es bastante difícil porque se tiene una persona en un pedestal. Entonces, a veces tenemos que ubicar las situaciones y a las cosas. Cuando hablo de cosas es que todos somos objetos. Cuando aparecemos dentro del plano de otra persona, vienen las relaciones objetales y los sentimientos que nos pueden unir dentro de vivencias colectivas. Sin embargo, no debemos idealizar a nadie, no subir en un pedestal a nadie. Entonces, porque nadie es perfecto, solamente hay esa fantasía. Una de las cosas más interesantes de todo esto y las recomendaciones es hacer las paces con tus sentimientos, cuando puedas ser consciente de lo que estás sintiendo. Eso es algo muy importante. Tienes una oportunidad, realmente muchas oportunidades, diría Deepak Chopra, en esta obra.
La forma de hacer frente con la negatividad es reconocer que existe. ¿Ok? Sabemos que existe la negatividad y no debería de haber confrontación dramática y no hace falta ese tipo de situación para hacer, para, para generar aún más ira, miedo, envidia, agresividad o cualquier otra cosa. ¿Ok? Entonces, cada sentimiento encierra una causa. Soy así por esta causa. No obstante, todos tenemos un pasado. Yo lo decía, y lo decía de Chopra. Toda, miren, todo santo tiene un pasado y todo pecador tiene un futuro. Entonces, todo el mundo tiene un pasado. Entonces, lo que les puedo decir es que hay que tener una concepción de lo que nos ha pasado, sea bueno o no tan bueno, desde una óptica del amor. Ser amorosos con nosotros mismos y con los demás. Porque si no, no vamos a solventar ni una cosa ni la otra. Lo demás, si estamos acumulando una cantidad de razones por las cuales no somos felices en el aquí y el ahora, entonces nos vamos a pasar toda la vida reciclando toda esa cantidad de basura inconsciente o residuos. Reciclar este tipo de situación no nos hace nada bien. Es decir, ok, ya, eso pasó, hago las paces contigo y te quedas en mi pasado. Me perdono, me concilio, me armonizo. Entonces, eso es lo más importante, armonizar y perdonar. Me perdono por lo que me haya pasado, por lo que me haya dejado de ocurrir. Hay cosas que puedo manejar, otras que no puedo manejar. El día de mañana trataré con el paso 2, que es desapégate y despréndete. Parte de cómo manejar todos esos sentimientos. Con el mayor de los éxitos, me despido.